El príncipe William terminó su relación con Kate Middleton durante una llamada telefónica que duró aproximadamente 30 minutos gritando "Soy libre, I'm free", y celebrando con unos amigos en un club nocturno. Esto es lo que cuenta la nueva biografía de Kate Middleton escrita por Rob Jobson, una biografía que está siendo la comidilla de la prensa británica e internacional y que está llamando bastante la atención por ese suceso que ocurrió ya hace bastante tiempo, un año antes del matrimonio, en el que de hecho se les vio tanto a William como a Kate con otras parejas, y finalmente pues Kate volvió al redil. Resulta curioso que en este año 2024, con todo lo que ha pasado, la prensa británica sea ahora la que recupere todo eso simplemente porque la ha escrito un periodista de la Royal Rota. Cuando rompieron, William tenía 25 años, sentía que era demasiado joven para sentarse y estaba interesado en la socialité Isabella, que no se nombra exactamente en la serie The Crown de Netflix, pero aparece un personaje muy parecido, una socialité pija, creo que tiene hasta 3 nombres, uno de ellos español, Lola, y bueno, pues evidentemente al final todo esto derivó en el matrimonio de Kate y de William en el año 2010. Esta socialité Isabella rechazó sus avances debido a las exigencias de la vida real y dicen que por intromisión en este sentido de su padre Carlos III y de Buckingham Palace, también de la reina Isabel II de Inglaterra, que no veía bien el hecho de que, bueno, pues contar con una persona que se preocupaba más por ser famosa, por aparecer bajo los focos y los reflectores, que bueno, en este sentido, ocupar un cargo dentro de la familia Windsor. Kate en ese momento se mostró profundamente herida por la ruptura, fue apoyada por su madre, por sus amigos. Ahí es cuando aparece el famoso tío de Kate Middleton, el hermano de la madre, que es este señor peculiar que participó en Big Brother, en Gran Hermano británico, bueno, pues conociendo ya un poco... bueno, en plena vorágine de todo lo que... de la desaparición en ese momento de Kate Middleton este mismo año. La princesa de Gales en ese momento fue objeto de escrutinio por parte de los paparazzi. A menudo era fotografiada en público y de hecho los medios las apodaban a ella y a la madre las hermanas Sittler. Y esa presencia pública finalmente llamó la atención de William nuevamente. Kate quedaba como la víctima, él como el malvado, y finalmente, bueno, pues volvieron. La ruptura inicial se dio de manera brutal, curiosamente. William y Kate finalmente se reconciliaron. Un año después ella mantuvo una relación con otra persona. Y bueno, pues prácticamente era como si esa ruptura no hubiera existido. Se silenció durante mucho tiempo, de hecho pues no hacían prácticamente referencia a los medios británicos a todo esto que pasaba entre Kate y William. Y bueno, pues todo se dio la propuesta de matrimonio en un viaje a Kenia, luego después se casaron. Pero esa ruptura inicial fue una experiencia embarazosa y pública para Kate Middleton, que ahora sorprende porque los diarios británicos que se han dedicado a prácticamente desmentir todo lo que contaba la prensa internacional sobre informaciones de Kate Middleton en este 2024, más allá de la desaparición, más allá de las enfermedades, se recuperó un poco el pasado, y el pasado de los dos, el de Kate Middleton y el de William. Kate Middleton a lo largo de los años pues ha mantenido una imagen más evolucionada, vamos a decir. Empezó pues eso como una adolescente universitaria que se lo pasaba bien en las fiestas, pero que no había mucho donde rascar en lo que se refiere a morbo. En cuanto al príncipe William, en este sentido, pues sí se han recuperado temas de fiestas, temas de borracheras, mala vida durante el matrimonio y evidentemente esta ruptura que ahora recoge esta biografía, entendemos que autorizada.
al final la escribe un periodista de la Royal Rota y parece que cuenta un poco con el beneplácito de Palacio. No estoy yo muy seguro porque en todo esto, la biografía es de Kate Middleton y deja bien a Kate Middleton, pero al que no le deja nada bien, en este caso, es al príncipe William. La publicación de estas informaciones, pues al final ha causado cierta confusión y sorpresa, con algunas personas pues especulando, como no podía ser de otra manera, sobre sus implicaciones para el estado actual de la pareja. El informe se ha difundido ampliamente tanto en la prensa británica como en la prensa internacional, planteando preguntas sobre la autenticidad y el momento de estas revelaciones. Lo cierto es que, en este sentido, la princesa de Gales siempre se ha mostrado con el favor del público en general, y normalmente las críticas siempre han venido por la relación, en este caso, de su marido William con su hermano Harry. Es la comidilla de la semana, en este caso en Reino Unido, y hay que decir que la biografía va a ver la luz en apenas unas horas. En ella se va a hablar de todo tipo de cuestiones y es un poco, digamos, la ruptura donde se han puesto todos los focos. Dicen que probablemente se va a convertir en uno de los libros más vendidos en Reino Unido y en muchos países. Yo aquí me sorprende, por ejemplo, que no se haya censurado determinados pasajes que dejaban mal en este sentido a la prensa británica. ¿Ha pasado algo entre Buckingham y la Royal Rota? Bueno, pues es un poco lo que se interpreta. Me leeré el libro. De momento he ido a pedirlo. Está ahora mismo agotadísimo. Pero bueno, sí he podido leer algunas sinopsis que han hecho. Por ejemplo, el libro empieza con... no trata nada sobre la infancia de Kate Middleton, sino sobre los comienzos de la relación, que comenzaron con una bonita amistad. Aquí estoy leyendo. Cuando en la Universidad de St. Andrews, en Escocia, a principios de la década de los 2000. Con el paso del tiempo surgió esa chispa y no se confirmó la relación hasta el año 2004. En la última temporada de la serie The Crown en Netflix, pues aparece cómo se conocen. Dejan a Kate Middleton como una especie de trepa, de perseguidora en la sombra de William. También los tejemanejes un poco de su madre. Y bueno, la verdad es que la serie finaliza y parece en principio que no va a haber más temporadas, debería haberlas, pero bueno, está la cosa un poco rara con esa serie. Finaliza justo cuando William comienza la universidad y bueno, pues ahí se puede ver un poco el enganche que tiene con Kate. Y bueno, y sobre todo lo que cuenta esta biografía es este episodio de la llamada telefónica, diciendo que ambos se encontraban en páginas diferentes de la vida y que ese fue el principal motivo de la ruptura. En todo caso, Harry contaba en su libro precisamente esto de lo que ahora se hace eco esta biografía. Estamos hablando de esa infame o famosa frase de William nada más romper con Kate Middleton: I'm free, soy libre. Y se iba con sus amigos de juerga a un club nocturno. Dicen que Kate Middleton continuó con su vida, que no hizo nada por guardar cualquier tipo de compostura, siguió con su vida normal, mientras que ese año pues fue bastante caótico para el príncipe William. Kate salía con su hermana Pippa en diferentes locales por la noche inglesa y ella se convirtió en su principal apoyo. Luego, a partir de ahí, pues tocará ver un poco la manera en la que se reconciliaron. No deja de ser uno de los episodios pues más misteriosos dentro de la relación de Kate y William. Y bueno, el hecho de que lo escriba un periodista de la Royal Rota, que parece que se va a alejar un poco del morbo o de impactantes revelaciones, pues ha sorprendido precisamente por que todos los titulares ponen el foco en este episodio. Estaremos atentos, pero tengo la sensación de que no va a ser lo último que veamos
lo último que se saque de este libro, así en plan bastante fuerte. Nada más, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario, abajo en la descripción, JDC. Gracias por estar ahí.